la contribución laboral como una forma de tributo indígena, siendo el caso más destacado la rebelión de Juan Bustamante, que se proclamó Tupac Amaru III, la rebelión hecha en Huancanecu, ¿no?, en contra del abuso tributario y en contra precisamente de la supuesta restitución del tributo indígena. Si bien terminó siendo aplastado, terminó siendo una muestra más de la crisis que venía sufriendo el gobierno. Aprovechando la situación, un caudillo, que es José Balta, va a terminar dando un golpe de Estado. Balta ya era un jefe militar, digamos, bastante viejo, ya bastante avanzado de edad. Pero José Balta va a terminar aprovechando la circunstancia de dar un golpe de Estado, pero va a terminar utilizando la imagen de un personaje políticamente interesante. Ese personaje está acá a la mano derecha y termina siendo Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola había terminado apareciendo en el escenario político haciendo una dura crítica a la plutocracia peruana guanera, sobre todo que se terminaba encontrando en la ciudad de Lima, argumentando públicamente de que el guano era de los peruanos, pero el recurso o las ganancias generadas por parte peruano solamente terminaban favoreciendo a una pequeña élite, ¿ya?, a esa élite plutocrática guanera. Ese discurso de Piérola no lo hacía, evidentemente, para la élite, sino que lo terminaba haciendo hacia los sectores populares. Ese discurso populista terminó generando que Piérola se bañara en popularidad, tenía un gran respaldo popular. Y es esa imagen precisamente popular la que Balta utilizará para nombrarlo como ministro de Economía o ministro de Hacienda, como ya él terminó en la época, ¿ya?, y se va a terminar convirtiendo en uno de sus ministros más influyentes para su periodo. Ahora, Piérola, bajo el argumento de que, insisto, las ganancias del guano solamente eran para una élite y no para toda la población, va a terminar promoviendo un cambio con respecto a la comercialización del guano, ¿ya? El guano, no se olviden, en el segundo gobierno de Ramón Castilla, pasó a manos de los hijos de la patria, que habían hecho toda una campaña política, toda una campaña a través de los medios de prensa, para terminar generando una opinión en contra de la explotación del guano por la casa Gibbs y que terminara pasando a manos de los peruanos, que va a ser la Sociedad de Consignatarios Nacionales. Precisamente Piérola, ¿qué es lo que hará? Piérola va a terminar rompiendo el acuerdo con los consignatarios nacionales y va a terminar estableciendo que la comercialización del guano pase a manos de la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus era una casa comercial francesa, una empresa francesa, ¿ya?, cuyos propietarios terminaban siendo judíos, empresarios muy influyentes también en Europa, y se les terminó entregando la comercialización del guano mediante el sistema del monopolio. ¿Qué significa monopolio? Que lo recuerden, muchachos. Monopolio es cuando existe un solo un solo vendedor, ¿ya? Entonces ya no iban a ser varias las empresas que vendían el guano, sino solamente iba a terminar siendo una, la Casa Dreyfus, y a ese acuerdo se le conoce con el nombre de Contrato Dreyfus, que ha sido varias veces pregunta de examen y que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿ya? Segundo punto, ¿ya?, otro punto más con respecto al caso. ¿Por qué entregar, ya, el comercio del guano a una sola empresa si cuando lo vendían varias, las ganancias del Estado terminaban siendo altas? Es que el precio del guano ya no es el mismo de antes. El precio del guano ha bajado. Así que ahora habría que buscar la forma de poder obtener la mayor cantidad de ventaja posible. Y la Casa Dreyfus nos terminaba ofreciendo una gran cantidad de dinero, ya, una serie de beneficios precisamente por la comercialización de este recurso. Y yo siempre menciono que esto termina siendo una rareza. Y es una rareza, y yo siempre lo menciono así, en son de broma, que la firma del contrato de Dreyfus termina siendo la aparición de la Rosa de Guadalupe, ¿ya? Así de concreto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos ofrecen una cantidad de dinero, insisto, que no estaba ligado a las condiciones de la época. El guano no valía tanto, pero nos ofrecieron una gran cantidad de recursos y una serie de ventajas. La primera gran ventaja, pregunta, examen de admisión además, terminaba siendo que esta casa comercial francesa iba a terminar pagando toda nuestra deuda externa, toda nuestra deuda externa. Por tanto, el Perú, que ya entendía que el precio del guano ya no iba a terminar teniendo los mismos niveles de hace años atrás, pues dijo, bueno es, por tanto, reiniciar nuestra economía ya con una deuda cero, ¿ya? Así que el pago de la deuda terminaba siendo importante. No vamos a tener las mismas ganancias de antaño,
pero por lo menos no vamos a terminar teniendo deuda y podremos reorganizar nuestra economía. Pero además de eso, la Casa Dreyfus se terminaba comprometiendo a hacernos una serie de pagos anuales por la venta del guano, que además llegó a un acuerdo con nosotros planteando que si teníamos necesidad de dinero, podíamos terminar pidiendo un adelanto de cuotas, y que ellos justoso nos los iban a dar con una tasa de interés, evidentemente. Bueno, ya bueno. Es ahí donde viene una segunda pregunta de examen de admisión. San Marcos terminó preguntando, ¿y qué cosa terminaba ganando o en qué cosa terminó invirtiendo el Estado peruano el dinero obtenido por la firma del contrato de Dreyfus? Y la respuesta terminó siendo esta respuesta muy general, ¿ya? Esta respuesta que termina siendo, se va a terminar invirtiendo los ingresos en obras públicas, es decir, en obras realizadas por parte del Estado. ¿Cuáles van a ser las obras públicas que se van a terminar observando? Que se van a observar, y además de eso, principalmente en Lima. Por ejemplo, la ciudad de Lima se terminaba encontrando amurallada, ¿ya? Desde la época del virreinato, en la que se consideraba que en cualquier momento podríamos recibir algún tipo de ataque de piratas, por ejemplo. Se termina demoliendo las murallas con el objetivo de terminar permitiendo la expansión del casco urbano o la expansión de la ciudad de Lima. Y, por ejemplo, comienza a crecer lo que ahora vendría a ser el distrito de Breña, por poner un ejemplo. Segundo, Lima también comienza a crecer bajo una lógica urbanística francesa. Y, por ejemplo, una ciudad necesitaba una cabeza que dirija el gobierno, y por eso es que había un espacio de gobierno, donde estaba el Palacio de Gobierno, el Congreso, los ministerios, etc. Terminaba requiriendo el lugar donde termina viviendo la élite, que era la zona de Miraflores, Barranco Chorrillos, el lugar donde vivía el pueblo, que terminaba siendo la zona de Barrios Alto, Rima y Breña ahora. Pero además de eso, necesitaba un espacio donde hayan pulmones, pulmones para la ciudad, un parque, un espacio público de dispersión. Y ese parque va a terminar siendo lo que hoy se llama como el Gran Parque de Lima o el Parque de la Exposición. ¿Ya? Profesor, entonces cualquier persona pudiera pasear como ahora lo hace. No, ahora es para acceso libre. Pero en esta época no, en esta época era un espacio en la que la gente iba con sus mejores fachas, con su mejor ropa para poder mostrarse en este lugar. De tal manera que, si bien en la teoría cualquiera podía asistir, en la realidad terminaba siendo un espacio de dispersión de la élite limeña, ¿ya? Pero se estaba construyendo eso. Por otro lado, por ejemplo, se va a terminar construyendo el Hospital 2 de Mayo. ¿Por qué se le termina bautizando con ese nombre? Porque había quedado un montón de gente herida producto de la guerra contra España. Y se terminó reclamando mucho al presidente Prado de no haberse preocupado de los héroes nacionales que participaron en dicho enfrentamiento. Entonces, Balta aprovecha la situación políticamente y va a terminar construyendo un hospital para los heridos en el combate del 2 de mayo, y por eso se le pone esa denominación. Y Fell, ya que era uno de los arquitectos más conocidos de la época, terminó trabajando en algunas construcciones en Brasil, Argentina y Chile. Y también se le invitó al Perú, ya para que termine haciendo un puente, que luego va a ser conocido con el nombre de Puente Balta, que está en la avenida H, ¿ya? Así que todo esto es parte de esas construcciones. Pero, si nosotros nos preguntaran, que hasta ahora no ha venido, pero por eso se está poniendo ahí, si nosotros nos preguntaran principalmente de las diferentes obras públicas que hace el gobierno de Balta, ¿cuál termina siendo la más importante? Sin duda alguna termina siendo los ferrocarriles. Es más, si viniera alguna pregunta de examen de admisión sobre las obras públicas del gobierno de Balta, lo más lógico es que venga esta de los ferrocarriles. No el puente Balta, no la destrucción de la muralla de Lima. ¿Por qué? Porque son obras muy limeñas, ¿ya? Muy limeñas. En cambio, la política ferroviaria que se va a hacer durante este periodo va a terminar siendo a nivel nacional. Eso, pero no es la primera vez que se construyen ferrocarriles. Yo me acuerdo que la clase anterior los está diciendo. Claro, Ramón Castillo en su primer gobierno hace el ferrocarril Lima-Callao, Echenique en su gobierno hace el ferrocarril Tacna-Arica, Castilla en su segundo gobierno hace el Lima-Chorrillos, pero no se había tenido una política. Para eso hay que tomar en cuenta varios factores. Entre 1868 y 1870, la alcaldía de Lima terminó cayendo en manos de Manuel Pardo de Lavalle, exministro de Hacienda de María Ignacio Prado. Y este personaje era uno de los intelectuales de la élite, de los consignatarios buenos. Ellos publicaban una revista llamada con el nombre de la Revista de Lima, considerada como la revista de la élite intelectual peruana. Y en la Revista de Lima, él va a terminar planteando una propuesta. La propuesta es
hay que convertir el guano en ferrocarriles. Esa terminaba siendo su propuesta. Es decir, que los ingresos del guano deben terminar permitiendo la industrialización del país a través de esta red de caminos que permita, que los productores terminen teniendo medios para poder llegar hacia diferentes lugares a vender sus productos, lo cual promovería una industrialización. No solamente las ventas del productor, sino que los consumidores, al tener acceso a otros mercados, puedan también promover el desarrollo industrial local. Además, también planteaba de que Lima debería aprovechar un ferrocarril para poder utilizar el granero de Lima, ¿ya? Lo que él llamaba como el Valle del Mantaro, para que los alimentos lleguen a Lima y pueda terminar manteniéndolo de manera permanente. Esa propuesta de Manuel Pardo, ya como intelectual, fue acogida por parte del gobierno del presidente Balta. Así que se va a promover la industria, la construcción de 8 vías ferroviarias ya durante su periodo. Así que tenemos al ideólogo, que es Manuel Pardo, al presidente, que la termina aplicando, que es Balta, y al ingeniero que va a terminar construyendo los ferrocarriles, que termina siendo el norteamericano Henry Mays. Mays tenía mucha experiencia en la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos y en Chile. Solamente tenía un problema. En los dos lugares había terminado siendo acusado de estafador por el tema de evasión de tributos, y el Perú lo termina contratando. Mays va a terminar sobrevaluando el precio de los ferrocarriles y haciéndose mucho dinero, pero era un pata muy hábil. La desventaja para el Perú para poder construir ferrocarriles es una cuestión geográfica, mientras que en Bélgica tú puedes terminar construyendo ferrocarriles con facilidad porque el territorio es una amplia llanura. En el caso peruano es mucho más difícil por el tipo de geografía que terminamos teniendo. Es una de las cosas que va a tener que afrontar Henry Mays. De las diversas vías ferroviarias que se van a terminar haciendo, hay que tomar en cuenta cosas positivas y negativas. La cuestión positiva, por ejemplo, es esto que está acá, parte inferior a tu mano izquierda, ya el ferrocarril central, ya también llamado como el ferrocarril Lima-Logroño o el tren Macho. Se le llama así porque es una obra de ingeniería loquísima, ya loquísima. Por ejemplo, cómo hacer para que un tren termine subiendo a las alturas de los cerros. Era difícil, el tren tenía que ir tomando vuelo, ya avanzar, retroceder, tomar vuelo precisamente para seguir subiendo hasta terminar pasando esas pendientes. Era un trabajo muy pesado. Lo más difícil era cómo poder avanzar de un cerro a otro cerro. Que se necesitaba un puente colgante, y Mays va a terminar haciendo puentes colgantes. ¿Sí? Esta imagen precisamente es importante porque es un puente colgante de hierro para que pase un tren de hierro, y mira acá, las grandes columnas que van hacia el precipicio para terminar manteniendo el paso del tren. Es una obra de ingeniería muy, muy, muy complicada, y Mays se la va a ingeniar. No culmina la mayoría de las vías ferroviarias porque falta tiempo, porque falta dinero, porque el trabajo es muy complejo, pero se va a terminar avanzando en ello. ¿Dónde está la parte negativa ya de las construcciones de las vías ferroviarias que se hacen en el Perú en ese momento? La parte negativa está en el diseño político de las vías ferroviarias. ¿A qué me refiero? Supongamos que este es el litoral, ¿ya? Aquí están los centros mineros en la zona de la sierra, aquí están las haciendas que se terminan encontrando en la zona costeña, vamos a poner por acá una suerte de maqueta para eso, y acá terminamos encontrando los puertos que se encuentran en el litoral. Entonces, las vías ferroviarias venían teniendo un diseño por el cual estas comenzaban en las minas, pasaban por las haciendas y terminaban llegando al puerto. Así lo podías terminar encontrando en todos y cada una de las vías ferroviarias que se habían terminado diseñando. Es decir, esto lo terminabas encontrando en la zona del norte, en la zona del centro y en la zona del sur del país. Pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es que todo esto estaba ligado para una actividad de comercio externo. Es decir, se estaban exportando nuestras materias primas ya para llegar al puerto y llevarlas fuera del país. Pero lo que terminaba faltando, y espero lo entiendan, era una vía transversal. Faltaba una vía transversal, ya sea en la costa o ya sea en la sierra, que una esas vías ferroviarias para poder generar un mercado interno. Hasta ahora es una deuda republicana el no tener una vía ferroviaria que termine cruzando la costa o la sierra. Sería muy bueno la sierra, ¿ya? Sería muy bueno, porque en la costa ya se tiene la carretera panamericana, pero también construir en la sierra una vía ferroviaria transversal es bien complicado. Así que esto es precisamente lo que terminó faltando, lo que terminó quedando pendiente como propuesta económico-política.
Eso es lo que se tuvo. Ahora, lo que también hay que tomar en consideración, lo que también hay que tomar en consideración es otro aspecto. Cuando el control del comercio del Guano se le termina entregando a la Casa Dreyfus, pues los comerciantes peruanos del Guano, la Sociedad de Consignatarios Nacionales, se quedaron sin el negocio. Y es ahí donde hay una cuestión que también es importante. ¿Por qué? Como dice acá la diapositiva, esta propuesta, esta medida perjudica a la plutocracia peruana del Guano. ¿Ya? Ellos se dieron cuenta de algo. Eran los hombres más ricos del país, que dirigían el comercio guanero, que eran dueños de grandes haciendas, dueños de bancos y diferentes negocios. Pero por más ricos que fueran, vino un ministro, como era Pirola, y con una sola firma le terminó quitando este negocio muy rentable. Se dieron cuenta de algo, podemos ser los hombres más ricos del país, podemos tener mucha plata y mucha influencia, pero si no tenemos el poder político, alguien nos termina quitando nuestros negocios. Por eso mismo, ya este grupo ya de los ex consignatarios del Guano terminaron conformando una organización política. Esta organización política inicialmente se llamó la Sociedad Independencia Electoral. Y la Sociedad Independencia Electoral fue una suerte ya de organismo encuestador, vamos a ponerlo así. ¿Ya? Estos terminaron acercándose a quién? Se terminaron acercando a los grandes empresarios, hacendados, banqueros, comerciantes, etcétera, personas influyentes de diferentes provincias del país, e hicieron una propuesta. Si estaban de acuerdo o no con la formación de un partido político que tome el control del gobierno y que desplace a los militares. Cuando se dieron cuenta de que eso tenía respaldo, ¿ya? Entonces decidieron organizar un partido político. Y ese partido político es el llamado Partido Civil, encabezado por Manuel Parr de la Valle y que representa a los ex consignatarios del Guano. Participan en las elecciones de 1872 y Pardo gana la elección presidencial. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo el problema? Bueno, con esto se rompía el primer militarismo. Ya se ponía fin a 45 años de gobierno militar. Pero los militares, o un grupo de ellos, no lo terminaron asumiendo muy bien. Un grupo de 4 coroneles, los hermanos Gutiérrez, terminaron dando un golpe de Estado contra Balta, quien se negó a dejar el gobierno y lo terminaron asesinando. Pero en realidad su objetivo no terminaba siendo sacar a Balta o matar a Balta. El objetivo era evitar que un civil, que un no militar como Pardo, terminara asumiendo el control del gobierno. Lo muy interesante de este proceso es que se va a terminar generando una ruptura sangrienta con el primer militarismo y una reacción ciudadana, ¿ya? Una reacción ciudadana. El Partido Civil terminó movilizando su gente en Lima, ya sus seguidores políticos, hacia la Plaza Mayor, y también terminó convocando a los grupos de obreros que terminaban siendo cercanos al Partido Civil. Y estando todos reunidos ahí viendo qué cosas iban a hacer, decidieron tomar el Palacio, sacaron a los hermanos Gutiérrez, los lincharon en la pileta de la Plaza Mayor, ya, donde terminaron muriendo 2 de los hermanos. A los otros 2 los quemaron vivos, los incendiaron. Luego los amarraron sus pies a carrozas y los terminaron arrastrando por el centro de Lima, para luego terminar ahorcándolos en los campanarios de la catedral. ¿Ya? Uno estaba muerto y el otro va a morir ahorcado. Pero la cuestión está en que este gobierno, repito, o este golpe de Estado acabó de una manera muy violenta, insisto, con una reacción ciudadana. Lo que la gente está pidiendo es que se respete el voto que se había terminado realizando para la elección de Pardo. Con esto se pone fin al primer militarismo y comienza el llamado primer civilismo. El primer civilismo termina siendo el periodo que va entre 1872 y 1879. Ya se le llama primer civilismo porque hay uno segundo, que también es llamado con el nombre de la República Aristocrática. ¿Ok? Cuando hablamos del primer civilismo hay que recordar varios elementos. Primero, ¿quién va a dirigir el gobierno durante ese periodo? El Partido Civil. El Partido Civil. ¿A quién representa el Partido Civil? El Partido Civil representa a la oligarquía nacional. ¿Qué cosa significa oligarquía? Recuerden que oligarquía hace referencia a un pequeño grupo de personas que van a tener el control del gobierno. Oligo es pequeño grupo, arquía es gobierno. Hay un pequeño grupo de personas que van a pasar al control del gobierno. Ese pequeño grupo de personas estaba conformado, insisto, ¿por quién? Grandes comerciantes, banqueros, gente de poder, dueños de medios de comunicación, como los dueños del diario El Comercio. Pero el grupo más importante de esta oligarquía terminaban siendo los ex consignatarios del Guano organizados en el Partido Civil. ¿Ya?
Ahora. Cuando ellos llegan al gobierno, hay que tomar en cuenta ciertos factores. Lo primero. Manuel Pardo y Lavalle, que era su líder y ahora presidente de la República, los investigadores plantean que era un tipo muy agradable, ya era un tipo muy agradable y muy convincente además. Cuando era agradable y convincente es porque este personaje terminaba teniendo conversaciones con varios líderes políticos, con varios líderes económicos, empresariales, y todo el mundo que terminaba hablando con él salía de la reunión convencido, ya convencido de que las propuestas de Pardo eran lo mejor para el país en ese contexto. ¿Ya? Así que terminaba siendo, repito, muy agradable en la conversación, muy convincente, muy atractivo, no atractivo de guapo, que la gente quiera tener cercanía sentimental con él, sino atractivo de su sociedad. Era un imán para las personas, ¿ya? Era muy carismático. Pero, ahí viene otro factor, ¿ya? Manuel Pardo acaba de hacer algo. Él ha formado el primer partido político moderno del país, ¿ya? Este es un dato que a mí me gusta siempre resaltar. Eso, ¿por qué 50 años después de nuestra independencia recién tenemos un partido político? Eso muestra que somos un país atrasado. No, creo que te dije hace algunas semanas atrás, y si no, te lo menciono ahora. En muy pocos países en el mundo existían partidos políticos. ¿Ya? Existían partidos. Pero no mientas, porque en la historia universal hemos visto que durante la Revolución Francesa, por ejemplo, están los girondinos, los jacobinos, los rabiosos, los fuldenses. Esos no eran partidos como tal, eran clubes políticos. ¿Ya? Eran clubes políticos. Era un grupo de gente que venía teniendo, digamos, una afinidad en sus ideas, en sus propuestas y se reunía. Pero acá sí encontramos un partido serio. No estoy diciendo que en el Perú se fueron el primer partido político, ya existían en otros países, pero no terminó siendo muy inmediato. ¿Sabes por qué? Porque los partidos eran vistos de manera negativa. Los partidos eran considerados como una facción, es decir, como un grupo de gente, como un grupo, una pequeña parte de la ciudadanía o de la población que se reunía para poder defender sus intereses. Y esa era la parte negativa. A los partidos se le consideraba como un grupo de gente que no buscaba el bien común, sino que terminaba buscando el bien del grupo, ¿ya? El bien del grupo, el bien de su facción. Y por eso eran considerados como negativos. Eso era. Pero si los partidos eran vistos así como tú dices, ¿por qué entonces van a terminar llegando al gobierno como Manuel Pardo y Lavalle? Profe, por lo que tú dices que era muy, digamos así, muy convincente con sus ideas, no, sino que había otro factor. El otro factor es que los militares habían gobernado 45 años, ya 45 años, habían pasado por una época muy pobre, la época del caudillismo militar, pero luego habían tenido una época de prosperidad y riquezas con la época del guano, pero ahora la gente sentía el impacto. ¿Por qué? Porque ya no se tenía la misma ganancia de antes, porque el Estado no tenía los mismos recursos que venía teniendo antes. Por lo tanto, los militares habían fracasado en la administración del gobierno. Y esto es lo que se ha aprovechado por parte de este partido político. ¿Qué van a decir ellos? Nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros somos empresarios. Ese es el discurso que va a terminar dando el Partido Civil. Nosotros somos empresarios, dueños de negocios exitosos, de negocios rentables. Tenemos plata y tenemos plata porque hemos tenido negocios rentables. Ahora, imagínense ustedes, los militares, ya los militares, han tenido el control del gobierno, han terminado teniendo dinero en sus manos, pero no lo han sabido aprovechar. Entonces, imagínense, si nosotros, que terminamos siendo dueños de negocios, hubiésemos manejado los recursos del Estado, ¿ya? Y hubiésemos manejado el dinero del Estado como una empresa privada, ¿ya? Eso es lo que ellos van a argumentar. Entonces, hubiésemos hecho crecer el dinero del país y hubiésemos generado una mayor cantidad de beneficios para su población, ¿ya? Entonces, lo que ellos terminaban planteando era una modernización del Estado. Que el Estado, ¿ya? Que el Estado funcione como si termine siendo una empresa privada, ¿ya? Una administración más moderna. Una burocracia, funcionarios del gobierno, que no estén ahí porque son los amigos de, repito, estoy hablando de teoría, de argumentos, sino que van a terminar trabajando las personas que estén capacitadas como si fuera una empresa. Porque yo, empresario, ¿qué cosa quiero? Más ganancias para mi empresa, ¿ya? No busco terminar poniendo solamente un amigo porque es mi amigo a pesar de que me genere pérdida, no, tiene que terminar siendo productivo. Entonces, esto es lo que ellos terminan planteando. Una modernización del Estado, una burocracia moderna y profesional, y la búsqueda precisamente de un desarrollo económico. Pero la pregunta es, ¿qué era desarrollo para este momento? Entonces viene otro aspecto que dar cuenta. ¿Qué está pasando en el mundo, ¿ya? Durante esta etapa? Estamos en la segunda mitad del siglo XIX.
Y en la segunda mitad del siglo XIX nos encontramos en el desarrollo de la segunda revolución industrial. ¿Ya? La industrialización es el camino al progreso, es el camino al progreso. Por tanto, lo que ellos terminaban planteando es que el Perú requería eso, requería un proceso industrializador, pero para eso necesitaba una clase dirigente, preparada, empresarial, que promueva esa propuesta. En ese contexto, además, vamos a seguir hablando porque ha sido pregunta de examen de admisión, siendo una corriente pregunta de examen de admisión hace 2 años atrás, 3 años atrás. El positivismo terminaba planteando dos cosas, ¿ya? Terminaba planteando una frase, creo que está poco la agenda. ¿Me escuchan? Por favor, quiero saber que están, me salió que la conexión era inestable. A ver si me ponen. No, Sí se escucha, profesor. para los que están vivos. ¿Se me escucha normal? ¿Se me ve normal? Sí, profe. Ya, chévere, gracias. Entonces, ya te decía. No sé si han visto, o sea, si tienen en la cabeza la imagen de la bandera del Brasil, ¿ya? Si yo te digo bandera del Brasil, en tu cabeza debe existir un fondo verde, un rombo amarillo, ya, una figura circular azul, ya azul que representa el planeta, y una pequeña franja, no sé si lo han visto, lo tienen en su cabeza o lo pueden buscar en el internet. En esa franja hay una frase que dice orden y progreso, ¿ya? Orden y progreso. Esa es la idea, la propuesta de la corriente positivista, ¿ya? El orden del Estado y de la población, ¿ya? Y el progreso. Pero el progreso está a través de la ciencia, está a través de la industria, ¿ya? A través de la industria. Pero precisamente ya que estamos hablando de la ciencia, era necesarísimo algo importante, ¿ya? La formación de algo llamado con el nombre de Estado laico. Pregunta de examen de admisión. Estado laico. Profe, ¿qué es un Estado laico? El Estado laico es el hecho por el cual el gobierno no se encuentra sometido a los intereses de la Iglesia, ¿ya? Eso se le conoce con el nombre de Estado laico. Es cuando el gobierno no se encuentra sometido a los intereses de la Iglesia. Es decir, no le van a dar más importancia a la fe, sino le van a dar más importancia a la razón y a la ciencia. No se olviden de esa cuestión. Entonces, cuando se preguntó por el examen de admisión y se planteaba que el gobierno al tener civilismo estaba ligado a las ideas positivistas y esto estaba ligado a que la idea del desarrollo de la ciencia en la industria y el desarrollo de un Estado laico, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Si el Perú quiere desarrollarse, necesita un proceso industrial, ¿ya? Una época, una idea de progreso bajo la idea de la industrialización. Entonces, el primer civilismo terminaba planteando, o el Partido Civil terminaba planteando, que debería haber una base sólida en base a la industria y a la banca. Pero el modelo de quién deberíamos seguir, porque hay varios países que se están industrializando. Entonces se terminaba planteando seguir el modelo, como dice por acá, seguir el modelo de desarrollo de los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque Estados Unidos termina siendo el primer país en entrar a la ola de la segunda revolución industrial, ¿ya? Entonces se planteaba el modelo norteamericano como guía precisamente para nuestro desarrollo económico, ¿ya? No se olviden de ese tipo de datos conceptuales que les estoy planteando para este periodo. Además, y es este último dato de las características sumamente importante. Como el Partido Civil estaba conformado por un grupo de empresarios, este grupo de empresarios ahora va a terminar poniendo al presidente de la República o al gobierno de manera general. Ellos van a dirigir el Estado. Como ellos son los que dirigen el Estado, utiliza tu lógica, ellos van a terminar haciendo leyes a favor de ese grupo. Pero se llama partido. Es este grupo quien ahora dirige el poder y por lo tanto van a terminar estableciendo beneficios para ellos. O sea, el gobierno hará beneficios para este grupo de empresarios y hay que tenerlo bien en claro, porque de esto va a depender la guerra contra Chile, ¿ya? Otro dato a tomar en cuenta, el contexto, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Yo te expliqué varias cosas. En el caso local, en el caso peruano, recuerden que estamos en un periodo post-prosperidad falaz, ¿ya? Es decir, no tenemos la misma plata de antes. Hay ideas, ¿ya? Hay ideas de cómo terminar generando el desarrollo económico del país, pero ya no tenemos la misma plata de antaño.
Esa es una cuestión que siempre se va a terminar hablando sobre Pardo. Pardo viene teniendo unas propuestas de desarrollo y de progreso interesantes, pero no hay plata, ya no hay plata. Es como, y yo siempre pongo este ejemplo, no sé si ustedes durante este periodo de la pandemia, sobre todo en los primeros meses donde la gente no podía salir, estábamos bastante encerrados en casa, algunos de ustedes en algún momento se terminaron echando a la cama en las horas de letargo que venían teniendo, que eran muy largas, y después estar jugando FIFA, y después estar jugando Among Us, y después estar jugando Play, y después estar haciendo horas, en un momento te puedes haber puesto a pensar, ¿verdad? Te puedes haber puesto a pensar, eh, ¿y qué cosa podría hacer para poder tener muchos ingresos económicos, para tener plata? ¿Ya? Pues bueno, ya, pues bueno, es ahí donde alguno de ustedes seguramente ha tenido alguna idea muy interesante, ¿ya? Terminar haciendo un negocio, cosas por el estilo. Pero te aseguro también algo, mientras que uno está echado y dice, o sea, voy a terminar haciendo un negocio de esto, y voy a terminar trabajándolo de esta manera, voy a terminar teniendo mi mercado por acá, y voy a terminar teniendo tanta cantidad de ganancias, y en esto voy a gastar mi plata. Muy bien, ya muy bien. Todo se terminó quedando acá, en el mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque tienes una muy buena idea, pero lo que no tienes es, aparte de ganas, no tienes plata. ¿Ya? Así que no puedes terminar haciendo un buen negocio si no terminas teniendo un capital, dinero. Mientras que ahora pasaba una situación inversa. Durante la prosperidad falaz habíamos tenido mucha plata y pocas ideas. Solamente fue gasto, 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 dilapidación. En la época de Pardo, del primer civilismo, veníamos teniendo muy buenas ideas, pero no veníamos teniendo dinero para poder llevarlas a la práctica. Ese termina siendo uno de los puntos negativos que se va a tener durante este periodo. Y otra cosa más en el contexto, no te olvides, según la revolución industrial, ya, según la revolución industrial, pero además de eso hay otra cosa. El primer civilismo comienza en el 72. Un año antes, 1871, había nacido Alemania como país. Y recuerden que el nacimiento de Alemania como país va a terminar generando un desequilibrio de las potencias, de la fuerza, te voy a decir como Star Wars, un desequilibrio de la fuerza. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Alemania nace como un país con un fuerte desarrollo industrializador, pero lo que a Alemania le termina faltando son mercados, ¿ya? Mercado para poder vender sus productos. Y es así como Alemania va a terminar exigiendo un nuevo reparto económico del mundo. Recuerden que esto terminó haciéndose cada vez más grave cuando Alemania comenzó a jalar países que estuvieran con ellos y que estén de acuerdo con esta propuesta, como son el Imperio Austrohúngaro e Italia, formando la Triple Alianza, mientras que Inglaterra, que era la mayor potencia mundial, la mayor potencia imperialista colonial, va a terminar sumándose con Francia y Rusia, va a terminar formando la Triple Entente. Y el mundo desde 1871 entró en una época de militarización, una época de preparación militar para terminar amenazando al otro que les dé beneficios ya, o mantenga los beneficios que tenían con respecto a sus mercados. Ese periodo, espero lo recuerden, se conoce con el nombre de la paz armada, ya, la paz armada. Así que ese también es parte del contexto internacional de la época. Otra cosa más, Pardo, insisto, tiene buenas ideas ya como en cómo terminar desarrollando la economía del país, pero hay otro evento externo crítico que va a terminar perjudicando, que no va a permitir que se apliquen ideas. Luego termina siendo el llamado Gran Pánico de 1873. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ella termina siendo la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Profesor, aguanta, eso no es el crack del 29, no, eso es más adelante, también va a haber esa crisis del 29. Pero en 1873 es un año importante para la economía global, ¿ya? Global. ¿Por qué? En los Estados Unidos habían tres tipos de empresas, las grandes, las medianas y las pequeñas. Las grandes eran las grandes empresas que se habían industrializado, ¿ya? Que habían invertido mucho dinero en ciencia, tecnología y habían logrado altos niveles de producción a bajos costos. Como sus costos de producción eran reducidos, entonces las otras empresas no podían competir contra ellos. ¿Y qué generó? La quiebra de muchas empresas. Ese es el momento del gran pánico. Muchas empresas quebraron, muchas pequeñas quebraron y muchas medianas también. ¿Ya? Producto de eso, esto terminó generando un terremoto político o un terremoto económico a nivel mundial. Porque en el momento que muchas empresas comienzan a colapsar en los Estados Unidos, lo que va a terminar pasando es que Estados Unidos también entra en un proceso de recesión, de crisis económica. Y si ellos no tienen plata o vienen teniendo problemas económicos, pues no van a terminar importando muchas materias primas. Y un país exportador como el nuestro se va a terminar viendo con una puerta en la cara, se va a terminar viendo golpeado.
que nuestras exportaciones caen, los ingresos del Estado se terminan reduciendo. Y Pardo venía teniendo un segundo problema. Ya arrastraba la crisis post-prosperidad falaz y ahora se encuentra con un problema de la caída de las exportaciones y la economía mundial producto del gran pánico. Ahora, ¿por qué te decía que era muy importante, ya muy importante, este proceso a nivel mundial? Porque luego de este terremoto en que muchas empresas van cayendo, las que sobreviven van a terminar reconfigurándose. Las empresas medianas que quedaron con vida, solamente le quedaron dos caminos. Camino uno, se fusionaron entre ellas, formando grandes empresas, o terminaron siendo absorbidas por parte de las empresas poderosas y existentes. Ese le dio vida a dos sistemas. Al monopolio, es decir, el hecho de que una sola empresa maneje el control de un determinado producto, como la familia Rockefeller, que manejaba el comercio del combustible en los Estados Unidos, o por otro lado, ya por otro lado estaba el caso de los oligopolios, o sea, grupos empresariales, grupos de empresarios que manejaban en todo el país determinado negocio. O sea, ya no era una sola empresa, pero tampoco eran un montón, eran 5 o 6 que manejaban la comercialización de un producto en todo el país. Eso es lo que terminó dándole vida. Y esto es una de las bases del desarrollo imperialista, ¿ya? De la fase de mayor desarrollo del capitalismo. Por citar ejemplos, ya, por citar ejemplos. Ahora, ese es el escenario nacional y global, ya, en donde llega el primer civilismo a tomar el control del gobierno. Pues ahora, con eso, vamos a meternos a ver datos especiales, ya, datos concretos de este gobierno que también han venido como preguntas de examen. Pues como te decía, han venido preguntas teóricas como el positivismo y el primer civilismo, quiénes eran los conformantes del primer civilismo, y se hablaba de los ex consignatarios urbanos o esta oligarquía encabezada por ellos. Pero ahora veamos al gobernante, Manuel Pardo de Lavalle, primer presidente civil del Perú, el primer presidente no militar que va a terminar gobernando el país, recién en 1872. Cuando él llega al gobierno, ya tras elecciones y tras acabar la rebelión de los hermanos Gutiérrez, su primer temor terminaban siendo que los militares, como ya lo han mostrado, que querían mantener el control del gobierno en sus manos, no lo acepten y terminen intentando dar golpes en su contra. Entonces, Manuel Pardo y Lavalle, Manuel Pardo y Lavalle, que encontraba un Estado con poco dinero, ya con poco dinero, consideraba que el gobierno debería ser muy austero en sus gastos. No debería gastar mucho y lo que hay que administrarlo bien. Entonces, para Pardo era absurdo terminar teniendo grandes gastos militares cuando el Perú no termina teniendo grandes guerras. Pero además de eso, este preconcepto le servía para terminar reduciendo el poder de la fuerza militar, ya del ejército. ¿Qué hizo entonces Pardo? Pardo, número uno, redujo el presupuesto militar. Le dio menos plata al ejército de la marina, sobre todo al ejército. Profesor, ¿y eso qué consecuencia va a traer? La primera consecuencia es que al tener menos plata habrán menos tropas. Y si hay menos tropas, hay menos oficiales que dirijan esas tropas. De tal forma que con ello, Manuel Pardo y Lavalle terminaba ganando, ya terminaba reduciendo el número de militares que potencialmente puedan dar un golpe de Estado en su contra. Ese terminaba siendo su principal objetivo político. Menos oficiales, retiro, saco precisamente de la fuerza militar a varios oficiales porque hay menos militares y termino evitando potencialmente posibles golpes de Estado. Pero no solamente eso, sino que el gobierno también terminó reduciendo su compra de armamento. Insisto, la lógica de Pardo es, no necesitamos armas porque no va a haber guerra, porque no hemos tenido guerras, ¿ya? Pero lamentablemente eso a futuro nos terminó debilitando en relación a Chile para la guerra que vamos a tener en el Salitre. ¿Por qué lo digo así? Porque no creas que Pardo debilitó al Perú porque quiso, ¿ya? O sea, no dijo, voy a quitar al Perú para que Chile no pegue. No era su plan, pero terminó pasando así también. Otra cuestión, hasta ese momento los militares tenían un doble trabajo. El militar terminaba manteniendo el orden externo, es decir, la seguridad externa, es el que se encargaba de proteger las fronteras de posibles invasiones, y la seguridad interna, eran los que se encargaban de ser una suerte de policía rondando en las calles para poder evitar una crisis. Pero, con Manuel Pardo y Lavalle aparece otra cosa. Pardo va a terminar fundando la Guardia Civil. Y la Guardia Civil es lo que ahora llamaríamos la policía. Entonces, los militares solamente se encargaban de la defensa externa de las fronteras y el orden de las ciudades se terminaba encargando la Guardia Civil. Eso también lo hizo con otro fin, ya con otro fin. El objetivo era que si los militares quieren dar un golpe de Estado, la Guardia Civil, que también estaba armada, podría defender al gobierno ante esa situación. Era lo que pasaba en el plano con la fuerza militar.
Con respecto a los ingresos que se está pensando para el Estado, se ve algo. Desde el momento en que Pardo llega al gobierno, ¿no?, a la casa Dreyfus, ya se le hacía así, se morían de miedo. Y se morían de miedo porque Pardo representa a los ex consignatarios peruanos del guano y se pensaba que ellos querían recuperar el negocio. ¿Qué va a terminar haciendo entonces Manuel Pardo? Pardo, en lugar de romper el contrato de Dreyfus, se acerca a la casa de Dreyfus y le termina planteando que el Perú tiene problemas económicos para poder pagar unas deudas y le piden por favor 2 adelantos de cuota de dinero, ¿verdad?, para poder pagar esa deuda externa. La casa de Dreyfus terminó sacando automáticamente la billetera y terminó dando dinero porque con eso se ganaba, ¿ya?, se ganaba el apoyo del presidente Pardo. ¿Ya? No se olviden, esa ha sido pregunta de examen de admisión y se está poniendo ahí, ya se está poniendo ahí dentro de la característica del guano. Pero además sucedió otra cosa. Ya en 1876, cuando el gobierno de Pardo estaba por acabar, ya cuando el gobierno de Pardo estaba por acabar, el gobierno acusa que la casa de Dreyfus no está pagando las cuotas correspondientes que se había terminado comprometiendo. Y en realidad pasaba así, y no le estaba pagando porque, insisto, la casa de Dreyfus nos había terminado prometiendo una cantidad de dinero gigantesca que el guano no terminaba dando, ¿ya? Y por eso es que se estaba trabando con el pago de estas deudas. Entonces, ¿qué hizo el gobierno peruano? Para acabar ya el gobierno, se va a terminar firmando un contrato llamado con el nombre del contrato Rafael. ¿Ya? Recuerden eso, el contrato Rafael. El contrato Rafael establecía que iba a haber una segunda empresa que también iba a terminar vendiendo el guano del Perú. Esa segunda empresa se llamaba la Peruvian Guano Company, empresa que se había establecido en los Estados Unidos, pero que le pertenecía a Manuel Candamo, que era uno de los fundadores y líderes del Partido Civil. ¿Ya? La casa Dreyfus termina acusando de que eso no está bien, porque había un contrato de venta monopólica del guano, y va a terminar demandando al Estado peruano por esa situación. Pero digamos que fue la última jugada económica que hizo Manuel Pardo de la Bahía antes de retirarse del gobierno. La otra cuestión, y es muy común, ya haciendo un paréntesis, siempre cuando los presidentes ya están de salida, ya van a terminar haciendo una serie de acuerdos y de tratados principalmente favorables a las personas que han conformado su partido, ¿verdad?, como para despedirse haciéndole ganar plata a su gente. Otra cuestión con respecto a los fertilizantes, el salitre. Vuelvo a repetir, el salitre es explotado por empresarios chilenos y la casa Gis inglesa a la cabeza, tanto en Bolivia como en el Perú. En Bolivia estaba la compañía salitrera y ferrocarrilera de Antofagasta, y en el Perú estaba la compañía salitrera de Tarapacá. ¿Qué hizo el presidente Pardo al darse cuenta que el tema del salitre era un negociazo? Pues lo que hizo primero fue el estanco de la salitrera de Tarapacá. ¿Qué es un estanco? El estanco es cuando el Estado monopoliza un determinado recurso. El Estado va a decir, todas las zonas de donde se puede sacar salitre en el territorio peruano son del Estado, son mías, ¿ya? Son mías. Entonces, yo voy a terminar entregando esas salitreras en concesión. Es decir, yo le voy a decir a los empresarios, quien quiere explotar mi salitre, cuánta plata me ofreces, te doy el control del negocio por una cantidad de tiempo. Eso es un estanco, es un estanco. ¿Qué pasó? El gobierno de Pardo terminó estancando las salitreras y terminó entregando la explotación, la extracción y la venta de salitre a empresarios chilenos, la Casa Gibbs, pero también empresarios peruanos ligados al Partido Civil, que comenzaron a entrar en el negocio del salitre. A los chilenos les molestó porque van a tener que pagar más, van a tener que pagar más. El Estado peruano comenzó a ganar más dinero. Entonces, para 1875, Manuel Pardo y Lavalle tomó una medida más radical todavía. Y esa medida más radical terminó siendo la nacionalización de las salitreras. En castellano, lo que va a hacer el gobierno es decirle a los empresarios extranjeros, ¿cuánto terminó valiendo tus máquinas con las que terminas extrayendo salitre en el país? No, me terminaron costando $100.000. Perfecto, te pago 40.000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te costaron 100.000, pero ya no tienen el mismo valor, están desfasadas en fecha de fabricación. Además de eso, ya ha terminado rindiendo una cantidad determinada de producción, etc. Así que te pago 40.000 y vete. La nacionalización son legales, por si acaso. El Estado tiene que pagar una indemnización. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que ahora las salitreras solamente van a ser explotadas por empresarios peruanos que estaban ligados al Partido Civil por el negocio que esto comenzaba a generar. ¿Qué pasó? Pues eso es una medida importante. El gobierno tiene una medida nacionalista, sí, una medida nacionalista para el grupo empresarial que encabeza el gobierno. Pero también hay que tomar en cuenta un segundo punto que es importante.
el partido civil, el gobierno, se estaba, digamos así, públicamente estaba diciendo, yo defiendo a estos mis empresarios, ¿ya? Son míos, yo los defiendo, ¿ya? Recuerden eso, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta medida también está chocando con los empresarios chilenos. Y la política chilena era parecida a la que venía teniendo el Perú, aunque con varios años. También era un grupo empresarial dirigiendo el gobierno. Entonces, el empresario peruano está chocando con el empresario chileno. El gobierno peruano está chocando con el gobierno chileno. Y ahora hay que sumarle otra cosa más a esta tensión que se viene realizando. En 1872, voy a avanzar, en 1872, ¿qué había pasado? Bolivia era un país que todavía venía teniendo mar, ¿ya? Por si acaso, Bolivia todavía tenía mar. Chile le había arrebatado la mitad de sus dominios costeros en Antofagasta al territorio boliviano. Bolivia, temeroso de que una Chile más organizada y mejor preparada en la guerra le termine quitando la otra mitad restante, Bolivia le termina pidiendo apoyo a Argentina y a Perú, ¿ya? Para terminar formando una alianza defensiva ante posibles ataques chilenos, ¿ya? ¿Qué pasó? En esa propuesta boliviana, el que firma el acuerdo termina siendo el Perú. Ese tratado se llama el Tratado Benavente-Ribagüero, firmado en el año 1873, ¿ya? El Tratado Benavente-Ribagüero, también conocido con el nombre del Tratado Secreto de Mutua Defensa, ¿ya? El Tratado Secreto de Mutua Defensa. ¿Qué decía ese tratado? Que si Chile atacaba a Bolivia, entonces estos países tenían que salir a defender al territorio boliviano o tenían que hacer una mutua defensa. ¿Bacán? ¿Ya bacán? ¿Qué pasó? Ya, bueno, sucedieron dos cosas. Primero, ese tratado que era secreto, ¿ya? Bolivia, o la diplomacia boliviana, lo terminó publicando en revistas de diplomacia en Europa. Y lo terminó publicando para que Chile lo sepa, ¿ya? Para que Chile lo sepa. Tú te metes conmigo, Perú va a terminar saliendo a mi defensa. Es una forma de amenazar. Segundo, ese tratado que debió ser firmado por Argentina no lo firmó. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? A ver, si lo ponemos en el mapa, ¿ya? Si lo ponemos en el mapa, a ver, yo no soy nada bueno dibujando y menos precisamente con un mouse. Termina siendo el territorio donde se termina encontrando el Perú, vamos a poner así. Aquí está el Perú, aquí está el territorio de Bolivia, que todavía tenía salida al mar, aquí está el territorio chileno, aquí está el territorio argentino, y acá hay un territorio en disputa, ya un territorio en disputa que terminaba siendo la Patagonia, ya la Patagonia. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Argentina decía que la Patagonia era suya y Chile también decía exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento, hábilmente Chile le va a decir a Argentina, mira, Argentina, ¿tú dices que la Patagonia es tuya? Llévatela, ¿eh? Llévatela, ya, llévatela. A mí dame solamente la franja costeña y tú quédate con la otra parte del territorio, ¿ya? De esa manera, Chile no tenía problemas fronterizos con Argentina y por lo tanto no debería haber ninguna disputa entre ellos, ¿ya? De esa manera, Argentina era sacado del camino. ¿Por qué? Porque Argentina y Bolivia todavía venían teniendo problemas limítrofes para ese momento. Ahora, Chile, mucho más hábil, y esta ha sido pregunta de examen de admisión hace bastante tiempo atrás, hizo lo siguiente. Argentina se encontraba entre Chile y Brasil. Entonces, así como Bolivia estaba firmando un tratado defensivo con Perú y también lo quiso hacer con Argentina, Chile hizo un tratado defensivo con Brasil. Entonces, ¿qué cosa es lo que, sin decir, Chile terminó planteando? Chile terminó planteando bien simple. Argentina, tú me atacas a mí, ya, tú me atacas a mí por la cordillera de los Andes, y mi amigo Brasil te ataca a ti, cosa que Argentina no terminaba queriendo. Por eso es que, ante el temor de un ataque brasileño, Argentina no firma el tratado defensivo con Bolivia y solamente lo firmó Perú y Bolivia. Ahora, pero hay algo que no entiendo. Cuando alguien hace algo, es porque algún beneficio va a terminar teniendo. En el tratado entre Perú y Bolivia, Bolivia se beneficiaba porque iba a tener una suerte de cómo poder amenazar a Chile. Pero ¿y el Perú qué ganaba? Ah, el Perú ganaba algo muy interesante. ¿Qué cosa había en Bolivia? Salitre. ¿Quién explotaba el salitre? Los chilenos. ¿Qué cosa había en el sur del Perú? Salitre. ¿Quién explotaba el salitre? Ahora los peruanos con las propuestas que hizo el gobierno de Pardo. Entonces, el empresario peruano también quería entrar al negocio salitrero en Bolivia, ¿no? Así que el Perú terminó pidiendo eso. Mira, yo te apoyo contra Chile, pero lo que yo quiero es entrar a explotar también el salitre en tu territorio. Y el gobierno boliviano aceptó para establecer una mayor alianza con Perú. Pero era la segunda vez que el Perú ya
ya el Perú como grupo empresarial le terminaba metiendo golpe a Chile. Lo votó el Perú y ahora está compitiendo con ellos ya en territorio boliviano. Esa situación hizo que la relación entre Perú y Chile comience a hacerse muy tensa, ya muy tensa. Mira tú, cuando se nacionalizaron las salitreras y votaron a los empresarios chilenos y a la Casa Gibbs inglesa terminó yendo a llorar a su país, ¿ya? Y le terminó diciendo al gobierno británico, le terminó planteando algo bien simple. El salitre, en Inglaterra tú lo necesitas. ¿Por qué? Porque el salitre no solamente, y toma bien en cuenta esto, no solamente terminaba sirviendo como fertilizante. El salitre también, junto con la pólvora, servía para poder hacer municiones, ¿ya? En una época de paz armada, de preparación militar, entonces las municiones terminaban siendo fundamentales. Lo que le dijo la Casa Gibbs al gobierno inglés es lo siguiente. Nosotros terminamos siendo los proveedores de municiones para ti, Inglaterra, en plena guerra, en plena paz armada, pre-Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero este salitre se está viendo afectado porque el Perú está tomando una medida agresiva contra nosotros, nos acaba de votar de su país. ¿Qué deberías hacer Inglaterra? La Casa Gibbs le dijo a Inglaterra, ataca al Perú. Si Chile nos dejó como nos dejó, si Inglaterra nos hubiese atacado, la situación hubiese sido complicadísima. ¿Qué pasó? Inglaterra estuvo a punto de atacar al Perú, pero después se echó para atrás por miedo, no a nosotros, evidentemente. El miedo era que en el contexto de la paz armada, si el Perú era atacado, Perú le podía decir a Alemania, ven y ayúdanos. Y Alemania, sin conocernos, iba a venir a ayudarnos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Alemania, como país industrial, está buscando mercados y el Perú hubiese sido una gran puerta abierta para entrar al mercado americano. Por eso que Inglaterra dijo, mejor no atacamos nosotros al Perú. ¿Qué vamos a hacer? Que lo ataque Chile, ya que tú tienes contacto con los chilenos, que lo ataque Chile. ¿Ya? Chile, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar vendiéndole armas en cuotas para que ellos se armen, ataquen a Bolivia y a Chile, se queden con los territorios salitres y de salitres nos lo vendan. Esa va a ser la situación. Porque no se olviden, en 1873 comienza el gran pánico, la situación económica era inestable, y Bolivia, Argentina, Perú estaban en problemas económicos y Chile también. Pero Chile es el único que terminaba comprando armas en este momento y era por la alianza que venía teniendo con Inglaterra. Así que de ese momento ya Chile venía teniendo una gran cantidad de ventaja en años de preparación militar en comparación a nosotros. Por otro lado, además de lo mencionado, otro aspecto que es importante en el gobierno de Pardo es el tema de la educación. En su gobierno se va a establecer un reglamento general de educación pública, una serie de reformas educativas en su gobierno, y lo que él terminó planteando es el establecimiento de una educación primaria gratuita, ¿ya? Esa educación también terminó teniendo limitaciones. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no tenía mucha plata, así que por lo tanto la educación era gratuita solo para el primer y segundo grado de primaria. El gobierno tenía que construir muchas escuelas y solamente tuvo plata para poder construir escuelas en las principales ciudades del país y en las provincias solamente de la zona de la costa. Ese también termina siendo un caso especial. El gobierno discrimina a las provincias de la zona de la sierra, donde vivía una gran cantidad de población indígena, rural y analfabeta. No les dio educación de manera consciente para dejarlos analfabetos y restringir el futuro derecho a la ciudadanía, derecho al voto, que no se les va a terminar dando. Ya lo veremos en gobiernos posteriores. Otra más, ya otra más. El gobierno de Pardo tenía problemas económicos, terminó diciendo, a ver, ¿de dónde podemos sacar plata? Y la cuestión es que se dijo, bueno, el Perú durante el virreinato había terminado viviendo de la minería, entonces, ¿por qué no lo seguimos haciendo? La respuesta terminó siendo bien simple. Ya, lo que pasa es que, va a decir Pardo, ya, lo que pasa es que nos faltaba mercurio para poder purificar los metales. Entonces, ¿qué se va a hacer? Ya, ¿qué se va a hacer? Lo que se va a terminar estableciendo es esto. Gracias a la segunda revolución industrial, ahora había otros mecanismos de poder purificar los metales sin el mercurio, pero se necesitaba ingenieros de minas, y ingenieros de minas eran muy pocos en el mundo y eran muy remunerados, muy costosos. Y es lo que se dijo, bueno, en lugar de terminar trayendo ingenieros, ¿por qué no terminamos formando nuestros propios ingenieros? Y así terminó naciendo el Colegio de Ingenieros Civiles y de Minas en el año 1876, que luego va a terminar muchos años después en el gobierno de Rodríguez recién, va a adquirir la condición de universidad en lo que actualmente es la UNI. ¿Ya? También, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos se van a terminar creando las escuelas profesionales de administración. ¿Para qué? Para terminar formando profesionales que entren a la administración del gobierno.
como el Perú tenía poca plata, la idea era terminar manejando ese dinero de una manera profesional. Y además de eso, la Escuela de Ciencias Políticas, para terminar manejando o tener funcionarios políticos, burocráticos, profesionales, que sepan cómo manejar el Estado. El gobierno, repito, tenía buenas ideas, pero lo que no había era mucha plata. Y ese termina siendo el problema. Vamos a terminar con este gobierno de Pardo con estas cuestiones. En el aspecto cultural, eso fue una pregunta que vino hace varios años en el examen de admisión. Se van a terminar estableciendo el apoyo a una serie de publicaciones. Por ejemplo, se publica una obra llamada El Perú, escrita por Antonio Raimondi. Yo te aseguro que de Raimondi sabemos una o dos cosas ya desde pequeño. Conocemos la estela de Raimondi, de Chavín de Huanca, donde aparece el señor de las varas, de los báculos y de la cocha. Y conocemos la puya de Raimondi, ¿ya? Esta planta precisamente larga que crece en la zona de la puna. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? En el caso del gobierno de Pardo, además de Perú, que va a terminar teniendo una serie de acuarelas, dibujos de la riqueza biológica, zoológica, hidrológica, mineralógica que venía teniendo el país, ¿ya? Se van a terminar publicando otros libros como, por ejemplo, Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que era un intelectual ligado al Partido Civil de aquel momento. También hay que tomar en consideración, esto. Durante su gobierno se va a hacer el primer censo de la República, donde la mayoría de la población seguía siendo rural. Profesor, ¿no había conocimientos de los datos de la población? Sí, pero los datos los manejaba la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos terminaban registrando los nacimientos y los bautismos y las defunciones. Pero por primera vez lo va a terminar estableciendo el propio gobierno bajo esta posición laica, de no depender de la iglesia. No se olviden ustedes. Para 1876, sin pena ni gloria, acaba el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, con una crisis económica muy fuerte, repito, no creada por ellos, sino que ya se venía de la crisis y encima se agudiza por la crisis internacional. Esto es lo que recibe Mariano Ignacio Prado, que va a gobernar por segunda vez. Mariano Ignacio Prado no era, o era un militar, pero había terminado siendo adherido a las filas del Partido Civil, y digamos esta facción un poco más militarista es la que lo termina proponiendo él como candidato a la presidencia y gana. Prado, hereda una crisis económica tremenda, en donde se va a terminar estableciendo la contribución a las minas, una forma de obtener platita de donde sea, se va a terminar estableciendo la contribución personal, lo que genera el rechazo de la población, y esto va a terminar facilitando duras críticas en su contra. ¿Quién aprovecha eso? Los pirolistas. Los pirolistas van a intentar sacar del gobierno a Mariano Ignacio Prado mediante dos intentos de golpe de Estado, siendo el más conocido el motín de Santa Catalina, lo que observaba una inestabilidad económica y política del Perú durante la época del gobierno de Prado. Pero lo más crítico del gobierno de Prado es que se inicia la guerra contra Chile en 1879. Cuando hablamos de la guerra contra Chile, en realidad ya estamos hablando desde hace un rato de ello. La guerra contra Chile viene teniendo una serie de elementos que mostraron de que esto se iba a terminar realizando. ¿Cómo estaba el Perú ante la guerra? Ahí tenemos antecedentes en una crisis económica, de la cual veníamos de la época de la prosperidad falaz, y la cual se había agudizado durante la época del primer militarismo. Y además con una reducción de su fuerza militar, porque se había reducido la compra de armamento. ¿Por qué se hace la guerra? La guerra contra Chile tiene diferentes denominaciones. A mí la denominación que me parece más clara es la guerra del salitre, porque esta guerra va a incluir a Chile, a Perú y a Bolivia, precisamente por los territorios salitreros de la costa de Bolivia y del sur del Perú. Este es precisamente el motivo principal de la guerra. Entonces, ¿por qué se le habla de la guerra del guano del salitre? Porque cuando se firma el Tratado de Ancón, que le pone fin a esta guerra, también se establece la entrega de 1 millón de toneladas de guano para Chile. Entonces, ahí entra el guano, pero no era el recurso esencial por el cual se terminaban peleando. Ahora, esta guerra también viene teniendo otra causal, el enfrentamiento entre el empresariado peruano y el empresariado chileno, encabezado por sus respectivos gobiernos en este tema del salitre, haber votado a los chilenos del territorio de Tarapacá y entrar a competir en las salitreras bolivianas durante el gobierno de Manuel Pardo, hizo que las tensiones entre estos grupos fueran muy fuertes. No te olvides también la injerencia de Inglaterra. Inglaterra financia la preparación militar de Chile para poder hacerse del control del salitre para su necesidad de la preparación militar previo a la guerra mundial. Si bien esas son las causas, repito, la necesidad imperialista inglesa por el salitre, la política expansionista que va a terminar teniendo Chile y el enfrentamiento empresarial peruano-chileno por el tema salitrero, recuerden que hay una serie de pretextos o justificaciones para la guerra.
El primer pretexto termina siendo el llamado impuesto de los 10 centavos. En 1874, 5 años antes de la guerra, el gobierno boliviano había establecido un acuerdo de estabilidad tributaria por 25 años con los empresarios chilenos. ¿Cómo es eso de acuerdo de estabilidad tributaria? Se había mencionado que los empresarios chilenos iban a terminar pagando el precio del salitre del gobierno boliviano, pero además iban a pagar un impuesto que terminaba siendo de 22 centavos de dólar por cada 50 kilos de salitre extraído de Bolivia. Pero para 1879, aunque la crisis económica terminaba siendo muy dura, ya había llegado un nuevo presidente, un militar golpista en Bolivia llamado Hilarión Daza, quien planteó populistamente que el gobierno boliviano tiene un buen recurso, como es el salitre, pero que no termina teniendo grandes ganancias porque no termina obteniendo los beneficios que le corresponderían. Y por lo tanto terminó planteando que Chile ya no debería pagar 22, sino 10 centavos más de impuestos, como se impuesto los 10 centavos. Entonces, cuando el gobierno boliviano dijo eso, la población dijo, sí, que Chile pague más. Y los empresarios chilenos dijeron, no te va a pagar nada. ¿Ya? Eso, ¿y por qué los empresarios se pusieron en ese afán? Es por una cuestión simple. Hay un acuerdo de estabilidad tributaria. Como es un acuerdo de dos, si el acuerdo se puede romper o se puede terminar cambiando, es por una negociación mutua, no de una manera unilateral. ¿Ya? Así que, como tú estás imponiendo ese cambio y yo no estoy de acuerdo, pues no lo voy a pagar. El gobierno boliviano dijo, o lo pagas o te vas. Y los empresarios chilenos, pues fueron, empresarios, ingenieros, trabajadores se fueron. Pero cuando se fueron ellos, llegó la fuerza militar chilena en respaldo de sus empresarios y terminó invadiendo Antofagasta. Cuando Chile invade Antofagasta, el Congreso boliviano le declara la guerra a Chile. Y eso es donde se inicia el conflicto. Pero cuando se inicia el conflicto tenemos un problema. Nosotros hemos firmado un tratado secreto con Bolivia. Entonces el gobierno peruano, al cual Chile ya le había dicho, no te metas porque no es un problema tuyo, el gobierno peruano envía a una misión diplomática. Esta misión se llama la misión Lavalle. La misión Lavalle tenía que ir a intentar mediar Chile y Bolivia para que no se sigan peleando. Pero Chile, ¿qué es lo que quería? Chile no quería una guerra contra Perú y Bolivia. ¿Ya? No quería porque es mejor una guerra uno contra uno que uno contra dos. Entonces, Chile quería que Perú no intervenga, pero Chile se sabía superior militarmente y respaldado por Inglaterra. Así que, por lo tanto, Chile le dijo a Perú, mira, ¿sabes qué? Tú no has venido acá a evitar una guerra entre Bolivia y Chile. Acá tú has venido porque tú eres amigo de Bolivia y hay un tratado de defensa que dice que si nosotros tenemos una guerra con Bolivia, tú vas a venir a ayudarlos a ellos. Entonces, tú vienes acá como amigo de Bolivia, por lo tanto, le declara la guerra a Bolivia, también te declara la guerra a ti. El día 5 de abril de 1879, Chile nos declara la guerra y entramos al conflicto. ¿Ya? Sin querer, ya sin querer. Pues bueno, la guerra va a terminar teniendo diferentes escenarios en diferentes momentos y vamos a comenzar con el primero de ellos. ¿Ya? El primer escenario de la guerra termina siendo la llamada campaña marítima del conflicto. ¿Okay? Cuando hablamos de la campaña marítima, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Primero Chile tiene una mayor ventaja. Su mayor ventaja es que había comprado armamento naval moderno, muy moderno en Inglaterra, que terminaban siendo dos buques acorazados, el Blanco Encalada y el Cochrane. El Blanco Encalada y el Cochrane. Con lo cual terminaba teniendo una gran ventaja sobre el Perú. De ese tipo de barcos nosotros no tenemos. El siguiente nivel son las fragatas. Chile tiene 3, el Perú tiene 1, la fragata de Independencia. Los siguientes son los monitores. Chile tiene 6, el Perú tiene 2. No había forma de comparar nuestra fuerza naval. Pero ¿por qué primero se pelea en el mar? No solamente porque Perú y Chile tienen un litoral o una cosa muy grande, sino que en ese momento el mar era definitorio en el conflicto. Siempre los pueblos terminaban comenzando su guerra en el mar si es que lo venían teniendo. ¿Por qué? Porque con eso se terminaba teniendo el control del comercio, el bloqueo comercial del enemigo para que no tenga recursos y no pueda continuar en la guerra. Pero además el control de la costa era importante para desembarcar las tropas en el territorio enemigo y poder precisamente atacarlo. Eso terminaba siendo fundamental. ¿Quién ganó? Chile. Chile. En ese proceso hay algunos enfrentamientos importantes. Primero es el combate de Chipana. Chipana era el territorio más al sur que venía teniendo el Perú. Así que si Chile quería entrar a nuestro mar, tenía que pasar por Chipana y nos ganó. Segundo es el combate de Iquique. En el combate de Iquique, el monitor Huáscar, dirigido por parte de Grau, termina hundiendo a la embarcación Esmeralda, que era una embarcación de madera de la época virreinal,
que Chile había preparado con armas modernas, pero una embarcación de madera, mientras que el Huáscar era de hierro. Y el Huáscar termina hundiendo a esta embarcación dirigida por Arturo Prat, ¿ya? En esta destaca dos cosas de Miguel Grau. Grau termina rescatando a los chilenos que se lanzaron al mar, y Grau termina enviando una carta con la ropa de Arturo Prat a su esposa en Chile, con una carta pidiéndole disculpas porque además conocía a Prat, además había vivido en su casa con sus 8 hijos y su esposa en Chile. Le envió una carta pidiendo disculpas por la muerte de quien él consideraba su amigo, y la esposa le envía otra carta diciéndole que bueno, son cosas de la guerra, ¿no? Que puede haber muerto mejor que la muerte en manos de un amigo y un caballero como Miguel Grau. Es ahí donde viene el tema del caballero de los mares, y donde Chile lo respeta muchísimo ahora por ese tipo de acciones. Pero la cuestión hay que tomarla también por otro lado, ¿ya? Se gana o se destruye la embarcación de la Esmeralda, pero perdemos nuestro principal barco, que termina siendo la Fragata Independencia, ¿ya? Y con la pérdida de la Fragata Independencia, la situación terminó siendo muy complicada. Lo que va a terminar haciendo el Huáscar de Grau son las famosas correrías del Huáscar. El Huáscar lo que va a terminar haciendo es atacar puertos chilenos militares, no puertos de pescadores, no caletas. Va a atacar puertos militares de la Marina de Guerra chilena por las noches, los bombardea, sin hacer gran daño, pero los bombardea y ¡pum!, sale huyendo por la velocidad que venía teniendo el Huáscar contra la gran artillería pesada y lenta que venía teniendo Chile. Con esto, el Huáscar, que no era capturado, comenzó a terminar generando un gran pánico entre la población. La gente, digamos, con dichos populares, decían que esta era una embarcación pirata porque no se le podía vencer y era un dolor de cabeza para el gobierno. Por otro lado, ya el Huáscar logra capturar una embarcación chilena que era una embarcación de información llamada el RIMAC, con lo cual obtienen muchos documentos donde se ve la cantidad de armas que estaban llegando de Inglaterra. Así que Grau termina llegando rápidamente a Lima, y en una sesión secreta en el Congreso pide que se compren 2 acorazados, como el Blanco Encalada y el Cochrane, y torpedos, ya torpedos o misiles submarinos, para poder atacar estos de la marca Krupp alemana. ¿Ya? Se hace entre la élite limeña, se hace la gran colecta nacional, una chanchita para terminar comprando lo que Grau quería, mientras que Grau sigue viendo al sur. Mientras que Grau está en el sur, se mandan a comprar las armas se compran, pero Inglaterra no permite que lleguen al Perú, no permite que lleguen al Perú. ¿Por qué? Porque argumentaba Inglaterra que se quería mantener neutral en la guerra, cuando todos sabemos ahora de que eran muy amigos de Chile. Por eso nos terminó perjudicando. El Huáscar ganó todo el tiempo que pudo hasta que va a terminar siendo rodeado por diversas embarcaciones chilenas en el combate de Angamos, y va a terminar siendo asesinado Grau, asesinado varios otros héroes que también tomaron el mando de la embarcación, y varios otros soldados navales que también van a terminar perdiendo la vida. La embarcación terminó siendo casi destruida y arrastrada por parte de los chilenos por buena parte del litoral de Chile, para terminar mostrando que este barco al cual tanto se le tenía ya había caído. Ya había caído. Profe, Bueno, una pregunta. sí, ¿Por qué solamente se le quiso comprar a Inglaterra? ¿No habría otro lugar o otro país al que comprarle? ¿ya? Pues ahí voy con esto. Y ese es justo lo que le decía hace un rato. Lo que pasa es que para ese entonces no se sabía que Chile terminaba siendo tan amigo de Inglaterra. Se supone que Inglaterra terminaba siendo amigo comercialmente de todos, ¿ya? Y que Inglaterra podía ver el momento de la guerra como un momento de bonanza económica, porque iba a vender armas a todo el mundo. O sea, no se desconfiaba de Inglaterra. Eso que yo te estoy diciendo, que Inglaterra era un gran socio de Chile y todo lo demás, es una investigación de un historiador llamado Heraclio Bonilla, que 100 años después de la guerra contra Chile termina publicando un texto en 5 tomos sobre la guerra contra Chile, y terminó teniendo como fuente los documentos del gobierno británico, ¿ya? Y ahí recién terminó demostrándose que Inglaterra era así, socio de Chile, solamente de Chile. En esa época no se sabía eso. Entonces, te entiendo, ¿no? Por eso, si era tan amigos, el poder compró Alemania, ¿ya? Por lógica. Pero no se sabía de que Inglaterra terminaba siendo tan socio de Chile, eso recién nos enteramos luego, ¿ya? No sé si eso respondía a tu pregunta. Sí, profe. Entonces, cuando se pierde el Huáscar, perdimos la guerra, ¿ya? Perdimos la guerra en el mar, ¿ya? Perdimos la guerra en el mar. Con eso, Chile ya podía desembarcar sus tropas donde quería, y eso terminaba siendo gran ventaja para ellos, ¿ya? Por otro lado, hay que tomar en consideración, muchachos y muchachas, lo siguiente. Se produce la llamada campaña terrestre, ¿ya? Y la campaña terrestre, por lógica, va a terminar empezando en el sur. ¿Por qué? Porque ahí estaban los territorios salitreros. Ahora,
Precisamente esta segunda parte de la guerra era por eso, por el control de los territorios salitreros que se encontraban en el sur del territorio peruano. Ahora, la campaña terrestre en el sur va a terminar teniendo dos momentos, la fase Tarapacá y la fase Tacna-Arica. Ahí se ha comido, no sé por qué lo había terminado haciendo ayer, se ha comido toda una parte, acá de decir Arica, ¿ya? La fase Tacna-Arica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? En el caso de la llamada campaña o fase de Tarapacá, se van a terminar produciendo batallas donde Chile también tenía una ventaja. En tropas nosotros éramos más que ellos, pero ellos estaban mejor preparados militarmente y mejor preparados en armamento. En las batallas de la fase de Tarapacá se producen las batallas de Pisagua y San Francisco, donde ganan los chilenos, y luego está la batalla de Tarapacá, que es la única victoria en territorio costeño que va a terminar teniendo el ejército conjunto, porque nosotros no peleábamos solo, peleábamos con Bolivia que nos estaba dando su apoyo. ¿Qué va a pasar? Ganamos en esta batalla de Tarapacá, pero nos tuvimos que retirar del territorio porque vamos a ponernos en la anterior. Mira, aquí está Tarapacá. Vamos a ponerlo en el mapa. ¿Ya? Aquí está Tarapacá. Aquí está Tarapacá. Nosotros habíamos ganado la batalla, pero después de haberla ganado, Chile movilizó tropas a pie, ya a pie hacia Tarapacá, y también terminó movilizando tropas en embarcaciones hacia Arica para terminar atacándonos por el norte y por el sur y terminar derrotándonos. Por eso es que, a pesar de la victoria, tuvimos que retroceder de Tarapacá hacia la zona de Ariquetana, ¿ya? Para terminar manteniendo nuestras tropas todavía con vida. Ahora, ¿qué sucedió a continuación? Lo que sucedió a continuación es que la situación era un caos militarmente hablando, pero en la vida política la situación era igual de compleja. El presidente Mariano Ignacio Prado, desesperado porque no llegaban las armas y no sabían por qué, terminó viajando él a Europa para terminar pidiendo los armamentos y dejó como encargado de gobierno al vicepresidente de la República, que era Luis Lapuerta, al cual no lo conocía ni su mamá. ¿Ya? Él le decía, mamá, sirve una comida aquí en el sur. ¿Ya? Ni lo conocía. La gente menos, ¿ya? La gente menos. Y esto terminó generando en la cabeza de la población un vacío en el poder. ¿A qué me refiero con eso del vacío en el poder? La gente respetaba, a pesar de que no estábamos ganando la guerra, la gente respetaba a Prado, porque Prado le había ganado la guerra a España, ¿ya? Y con él había cierta garantía de poder ganar la guerra. Pero con la puerta, la gente no lo conocía, vuelvo a repetir. ¿Qué sucedió a continuación? Lo que va a terminar sucediendo ahora, por lo tanto, permítanme ver algo, lo que va a terminar sucediendo ahora es lo siguiente. Aprovechando ese vacío en el poder, el gobierno sin presidente, lo termina asumiendo Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola va a terminar dando un golpe de Estado, ya va a terminar dando un golpe de Estado, y asume el control del gobierno. La pregunta es, ¿y la gente lo quería o no lo quería? La respuesta es que Piérola terminaba siendo muy popular, o sea, era muy querido entre los sectores populares, y la gente lo terminó viendo de manera positiva, ¿ya? Cuando Piérola asume el control del gobierno, ¿ya? Decide que las tropas en el sur no iban a ganar la guerra, y que por lo tanto tenían que regresar a la capital, ¿ya? Que regresar a la capital. Ahora, mientras que el golpe de Estado se conocía en el sur, ¿ya? Y se tomaban decisiones, pues estaban pasando el tiempo, ¿ya? ¿Qué pasó entonces? Lo que va a terminar pasando, lo que va a terminar pasando en este momento es que la guerra en el sur aún va a terminar continuando. ¿Y cómo va a terminar continuando? Bueno, ya va a continuar con algunas batallas. Tenemos por un lado la batalla de Los Ángeles, en donde vamos a terminar perdiendo, ¿ya? La otra va a terminar siendo llamada con el nombre de la batalla de Tacna o la batalla de Inti Orco. Esa batalla de Tacna o Inti Orco también se le conoce con el nombre de la batalla del Alto de la Alianza. Y se le conoce así porque Bolivia, que hasta ese momento había estado peleando con nosotros, se va a terminar retirando de la guerra tras esta derrota. Bueno, no es que el boliviano sea cobarde, sino que hay que tomar en cuenta que también estaban perdiendo un montón de recursos y población al terminar apoyándonos en el conflicto. Y el nuevo presidente llamado Narciso Campero había terminado haciendo esa promesa a la población, que si terminaba él siendo electo presidente, entonces iba a retirar a Bolivia de la guerra. ¿Ya? Espérenme 20 segundos, ya un momentito por favor, creo que me están llamando de algo.
Disculpen la interrupción. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Después de esta batalla, la situación se terminaba poniendo cuesta arriba. ¿Ya? Ahí dice, profe, te dicen Lima, ya que es situación en Lima. Ya, acá también se ha terminado comiendo esa palabra. Ya, pero te decía, ¿qué venía sucediendo ahora entonces? En el sur se estaban perdiendo las batallas y recién llega la noticia que Piero la quiere, las tropas, ya, que las tropas retrocedan. Este iba a ser el escenario final de la guerra según él. Pero, hubieron toda una serie de cartas en el momento. Bolognesi, que estaba a cargo de las tropas, le va a terminar diciendo a Pierola, por favor que termine enviando armamento, recursos para poder continuar a Pierola cuando tenían llegando unas cajas donde solamente habían telas blancas, ¿ya? Porque ni siquiera uniformes había para la población. Las mujeres de ahorita tuvieron que ir cosiendo los uniformes entonces. El general de los chilenos entrevista con Bolognesi y los oficiales peruanos y le termina planteando que se tenían que retirar, ya, o sea, que ya perdieron, que van a perder, no peleen, porque les van a terminar ganando. Y Bolognesi le dijo, perder, ¿quién no pierde, compadre? Acá uno peruano, compadre, uno va a terminar peleando, ¿ya? Y que él debe saber lo que cumplir hasta quemar el último cartucho, cosa que no se escuchado seguramente de pequeño. Los oficiales a Bolognesi y se terminó pidiendo que al día siguiente, el 7 de junio, terminase una batalla de Arica. Bolognesi logra convencer a los oficiales que ganar en Arica era prácticamente imposible y que mejor retrocedan y que se queda contra Chile. La batalla de Arica nos ganan, pero se decidió un grupo porque las tropas peruanas estaban retrocediendo. Se decidió terminar haciendo el traspaso de tropas, asesinar a quienes habían quedado heridos y a los que habían terminado falleciendo en el combate, en la batalla. Producto de esto, ya hay dos héroes que destacan en esta guerra. Bolognesi, sin duda alguna, así en el top ya, de los militares peruanos, ya, por la defensa heroica de Arica, y Alfonso Ugarte. Alfonso Ugarte es un caso muy especial, siempre se habla más. Pero no importa si se tiró o no se tiró. Lo que importa es que él no era militar, él era un empresario salitrero, que como todos los empresarios puso plata para terminar manteniendo la defensa de sus territorios, de sus negocios, pero Alfonso queda peleado y fallece en el campo de batalla y se terminó perdiendo ese territorio. De donde venían los inconvenientes. ¿Qué pasó entonces? Ya que vamos a terminar con esta primera parte, ¿ya? Y les voy a terminar llamando la atención, ¿ya, muchachos? La clase comienza a 3:30, no comienza a 3:35, no comienza a 3:40, comienza a 3:30. Esos minutos, esos 8 minutos, 7 minutos que no terminamos usando, no podemos terminar la clase. O me robo tiempo del profe Yaconza, ya, que es el que sigue se hace la memoria, o termino precisamente atrasándola, o terminando muy rápido, y eso es lo que no quiero. Vamos a terminar con esta parte. ¿Qué va a pasar? Antes de que la guerra continúe, habían tres países que estaban visualizando el conflicto: Italia, Francia y los Estados Unidos. Estados Unidos, con la embarcación en la Caguana, decide buscar que los representantes peruanos y chilenos se terminen reuniendo y terminar viendo qué podían hacer. Pero mientras que se iba negociando con ellos, Chile terminó enviando una escuadra naval, ya llamada con el nombre de la expedición Lynch, para terminar atacando las haciendas azucareras de la costa norte del Perú. ¿Eso por qué? Porque el Perú tenía plata por el salitre, por el guano. El salitre ya se quitó por los territorios del sur, el guano está bloqueado porque tiene el control del mar, pero por las haciendas azucareras. Entonces se decidió atacar las haciendas azucareras como una forma de bloquear el aparato productivo económico del país y que no pueda seguir manteniéndose en el conflicto. Mientras que esto se venía haciendo en el norte, se logró establecer la llamada negociación en embarcación La Caguana. Chile le decía a Perú que ponía fin a la guerra siempre y cuando el Perú le entregue en soberanía para siempre los territorios de Tarapacá, Arica, Tambo, Perú. Y Perú dijo, tal, loco, no te va a terminar entregando sus territorios. Toda la indemnización económica de tierra, pero plata no. No se pusieron de acuerdo y la situación se puso todavía más tensa. Eso terminó generando que la guerra termine pasando a Lima.
a la capital. Chile termina movilizando sus tropas y estaba entre desembarcar en Chancay en el norte y desembarcar en Lurín en el sur. Finalmente lo hizo en el sur y desde ahí va a terminar atacando la zona del sur de la capital. Nicolás de Piérola, que era el presidente de la República, terminó estableciendo las famosas líneas de defensa de Lima, que eran una porquería de línea de defensa, muy distantes una de la otra, muy largas, muy débiles, con poca preparación militar y armamentos que no terminaban dando fuego para la guerra, y nos van a terminar derrotando. El día 13 de enero nos derrotan en la batalla de San Juan. Ya, hoy ya estamos 11, pero si me falla la memoria. 14, ayer ha sido la rememoración de la batalla de San Juan. Se pierde la batalla de San Juan el 13 de enero, van a terminar tomando el Morro Solar y luego van a terminar tomando la zona de Chorrillos y Barranco y San Juan de Miraflores. Saquean Chorrillos y Barranco y luego lo terminan incendiando. Se meten una borrachera de los mil demonios. Y el día 14 o el día 13 en la madrugada que los podríamos haber atacado no se hizo, ¿ya? No se hizo. Muchos hablan de que Cáceres tuvo la información de que los chilenos están alcoholizados y se les puede terminar atacando y Piérola le dijo que no se iba a hacer así. Hay unas versiones en las que el hermano de Nicolás de Piérola estaba tomado prisionero por los chilenos. Entonces él decía, si ataco lo matan a mi hermano. Por eso que no lo hizo también. El día 14 nuevo enfrentamiento, el día 15, mañana se rememora eso, Chile ataca en la batalla de Miraflores y terminan derrotando esa línea de defensa, con la cual los chilenos entran al centro de Lima. No se hizo una gran destrucción de Lima, porque entra la misión Petitoires, la misión francesa. La misión Petitoires le va a decir a Chile, tú atacas lo que quieras, pero no puedes terminar atacando las propiedades de los franceses en Lima si no te vas a meter con nosotros. Y tomando en cuenta eso, Chile dijo, pero ¿cómo sé qué propiedades son de los franceses en Lima? Bueno, ellos tienen ahora la noticia de poner bandera francesa para que no los ataquen. Así que ya sabe Chile, bandera francesa, tú no puedes atacar. Bueno, los franceses, o la gente le dijeron a sus vecinos limeños, oye, pon bandera francesa si vas a evitar que le ataquen. Así que todo el mundo comenzó a poner bandera francesa en Lima, parecía París, ya celebrando la toma de la Bastilla. Así que con eso se aminoró la destrucción de Lima, pero no la toma de la capital. Chile tomó Palacio de Gobierno, donde Lynch ya va a terminar siendo el virrey del Perú, que va a dirigir el gobierno. Van a terminar saqueando la biblioteca y la van a incendiar, van a terminar saqueando los laboratorios de física, química y biología de San Marcos, van a saquear documentos y objetos valiosos de la Catedral de Lima y varias cosas más. Nicolás de Piérola desaparece y se va del Perú con pasaporte chileno. Le dan pasaporte, el desgraciado este, y se va. Y lo único que queda, que importante, es Cáceres, que se va a la Sierra Central a organizar la defensa del país desde la sierra. Por otro lado, Francisco García Calderón es respaldado por Chile para que sea presidente de la República y él entregue los territorios del sur por el Congreso, llamado el Congreso de la Magdalena, ya, de lo que ahora vendría a ser Pueblo Libre, se niega, ya, congresistas de Perú se niegan a ceder el territorio de Chile y la guerra, por lo tanto, continúa, ya. Me voy a quedar acá porque ya se me fue el tiempo, ya, por lo tanto les pido y les exijo, por favor, muchachos, que la siguiente semana entren más temprano, ya, para terminar este tema que nos falta, la campaña de la Breña y la culminación del conflicto. Lo voy a poner en la próxima diapositiva, ¿ya? Y las preguntas dirigidas de hoy te lo voy a terminar colgando en el aula virtual, o se lo voy a pasar al señor Lima para que se lo pase a ustedes, ¿ya? Por favor, entren temprano la próxima semana para estar al día, para no terminar otros años, ¿ya? Acá me voy a quedar porque son 5 y 9, ahorita ya entro otro curso. Un abrazo, muchachos. Espero que nos veamos temprano la próxima semana y espero que sigan bien de salud ustedes, sus familiares, y que no nos pase nada, ¿ok? Y que venga la vacuna rápido, ¿ya? No, y que no sigan desmantelando la U. Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Cuídense mucho.